Médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral. La médula espinal presenta la forma de un tallo cilíndrico de color blanquecino, la cual mide 45 centímetros en el hombre y 42 centímetros en la mujer, con 1 centímetro de ancho. La médula espinal presenta dos ensanchamientos o intumescencias, las cuales son una superior o intumescencia cervical y otra inferior o intumescencia lumbosal. Estas intumescencias corresponden a los segmentos de la médula espinal que dan origen a los nervios espinales, los cuales están destinados a los miembros superiores e inferiores. La intumescencia cervical se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica, mientras que la intumescencia lumbosacra va desde la 10ª vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. La médula espinal no es rectilínea, sino que está contenida en el conducto vertebral. Este se amolda a las curvaturas de este conducto, las cuales coinciden con las de la columna vertebral. Los límites de la médula espinal son los siguientes. La médula espinal se continúa superiormente con el encéfalo. Su límite superior está indicado por un extremo inferior de la decusación de las pirámides, las cuales corresponden a un plano horizontal. Su extremo inferior o cono terminal está situado a nivel de la segunda vértebra lumbar. Relaciones. La médula espinal está separada de las paredes óseas por las meninges, las cuales envuelven a la médula espinal, por el tejido adiposo y por los plexos venosos vertebrales internos que llenan el espacio comprendido entre la dura madre y las paredes del conducto. Configuración externa. La cara anterior está recorrida por una fisura media o longitudinal, la cual es denominada fisura media anterior. La cara posterior presenta una ranura sin apenas profundidad, la cual es denominada surco medio posterior. A cada lado de la fisura media anterior y del surco medio posterior, a 2 o 3 milímetros de la línea media, emergen lo que son las raíces medias posteriores y anteriores de los nervios espinales, los cuales están formados por varios filetes nerviosos superpuestos. Las raíces posteriores o raíces sensitivas de los nervios espinales forman a cada lado del surco medio posterior una serie vertical y regular de haces nerviosos. Las raíces anteriores o raíces motoras de los nervios espinales nacen a cada lado de la fisura anterior. La fisura media anterior, el surco medio posterior y los surcos anterolateral y posterolateral limitan en cada mitad lateral de la médula espinal en 3 bandas longitudinales, las cuales se denominan cordones de la médula espinal. Estos se dividen en 3 que son anterior, lateral y posterior. El cordón anterior está comprendido entre lo que es la fisura media anterior y el surco anterolateral. El cordón lateral se halla entre el surco anterolateral y el surco posterolateral, y el cordón posterior entre el surco medio posterior y surco posterolateral. La parte cervical del cordón posterior está dividida por un surco longitudinal denominado surco intermedio posterior, en 2 partes, que son uno medial o fascículo de Gracil y otro lateral o fascículo cuneiforme. Finalmente, la parte cervical del cordón lateral emergen las raíces posteriores de los filetes de origen medular del nervio accesorio. Configuración interna. Septo o tabique medio posterior y comisura. Un corte transversal de la médula espinal que pase a cualquier nivel muestra sobre la línea media la fisura media anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior se extiende en la profundidad sobre el tercio anterior, aproximadamente del diámetro anteroposterior de la médula espinal. El surco medio posterior, por el contrario, es muy superficial, pero da origen a un delgado tabique medio posterior, denominado septo medio posterior o tabique medio posterior, que se dirige hacia el centro de la médula espinal. El tabique medio posterior y la fisura media anterior dividen la médula espinal en 2 mitades simétricas que quedan solamente unidas sobre la línea media entre el fondo de la fisura media anterior y el borde anterior del tabique medio posterior, por una estrecha lámina de sustancia nerviosa denominada comisura. Sustancia blanca y sustancia gris. La médula espinal, como todas las partes del sistema nervioso central, está compuesta por una sustancia blanca y una sustancia gris. En la médula espinal, ambas sustancias se reparten siguiendo un modelo casi regular que solo experimenta ligeras modificaciones en los diferentes segmentos de la médula espinal. Sustancia gris. La sustancia gris presenta forma de H, está formada por 2 masas laterales prolongadas de anterior a posterior y unidas entre sí por una lámina transversal de una sustancia denominada comisura gris.
La comisura gris ocupa la parte posterior de la comisura medular. Toca posteriormente el borde anterior del septo medio posterior. Anteriormente está separada de la fisura media anterior por una banda de la sustancia blanca. La comisura blanca anterior, la comisura gris está ahuecada por el centro por un conducto central o conducto epidimario de la médula espinal, que la divide en dos partes, una anterior y otra posterior, denominadas a su vez una comisura gris anterior y comisura gris posterior. La sustancia gris presenta una transparencia característica que es la sustancia intermedia central. Las masas laterales están incurvadas en forma de media luna de la concavidad lateral. Un plano frontal que pasa por el conducto central divide una de ellas en dos partes, una anterior o asta anterior y otra posterior o asta posterior. El asta anterior es motora, voluminosa y ancha. Su extremo anterior está siempre separado en la superficie de la médula espinal por un espesor siempre notable de sustancia blanca. En el asta anterior se distinguen dos partes, una anterior o cabeza y una posterior o hacia. El asta posterior es sensitiva, al contrario que la precedente, es estrecha y alargada. Termina por medio de un extremo afilado que bordea el surco posterolateral de la médula espinal y solo está separada de este surco por una delgada lámina de sustancia blanca que corresponde a la sustancia de entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales. Se trata del tracto posterolateral. En el asta posterior se distinguen tres partes, una anterior denominada base, unida a la base del asta anterior por una columna intermedia, otra posterior denominada cabeza y la tercera intermedia entre las dos precedentes que constituye el cuello. El extremo posterior de la cabeza está constituido por una sustancia gris de aspecto gelatinoso. Se denomina sustancia gelatinosa de Rolando. La capa superficial del asta posterior, que limita posteriormente la sustancia gelatinosa, se denomina núcleo marginal. El contorno del asta posterior es regular. Entre el asta anterior y el asta posterior, lateralmente a la comisura gris, se encuentra la columna intermedia. En la porción torácica de la médula espinal forma una saliente denominada asta lateral a nivel del ángulo formado por el asta lateral y la base del asta posterior. La sustancia gris emite finas prolongaciones que penetran en la sustancia blanca y se comunican entre sí. El resultado es la formación de la red de sustancias conocida con el nombre de formación reticular espinal. De la columna intermedia emergen en la región cervical las raíces espinales del nervio accesorio, que después discurren en la sustancia blanca antes de salir a la médula espinal. Núcleos de sustancia gris. La sustancia gris del sistema nervioso central debe su coloración característica a que está constituida esencialmente por los cuerpos celulares de las neuronas y por fibras nerviosas amielínicas. Los cuerpos de las neuronas existen en toda sustancia gris, pero están repartidos de manera desigual. Se agrupan en ciertos puntos en masas claramente circunscritas, denominadas núcleos. Los núcleos se extienden en columnas más o menos continuas a lo largo de la médula espinal. Se reconoce dos núcleos en el asta anterior, uno anteromedial y otro posterolateral. Existen además un núcleo interomedial lateral que ocupa el asta lateral. En el asta posterior existen dos masas celulares principales que ocupa la sustancia gelatinosa y la otra es el núcleo torácico posterior. Se denomina así un núcleo situado en la cara medial de las astas posteriores. En la unión de estas con la comisura gris posterior es claramente distinta una sustancia gris vecina en toda la extensión de la porción posterior de la médula espinal. El núcleo torácico posterior es, en efecto, característico de la porción torácica de la médula espinal. No obstante,
Superior e inferiormente a la porción torácica de la médula espinal, está constituido por elementos celulares semejantes a los del núcleo torácico posterior. Otro núcleo se encuentra en la comisura gris, en torno al conducto central en la sustancia intermedia central. Raíces de los nervios espinales. Los nervios espinales se desprenden de la médula espinal por medio de dos raíces. Una raíz anterior o raíz motora y una raíz posterior o raíz sensitiva. Origen de las raíces. Ganglios sensitivos de los nervios espinales. Las raíces anteriores nacen de neuronas situadas en el asta anterior de la médula espinal. Representan las prolongaciones axonales de estas células, denominadas por esta razón neuronas radiculares. Las raíces posteriores presentan en su trayecto un engrosamiento elipsoide de eje mayor transversal. Estos engrosamientos son los ganglios sensitivos de los nervios espinales o ganglios raquídeos. Los ganglios sensitivos de los nervios espinales están constituidos por neuronas originariamente bipolares, pero que evolucionan de tal manera que las dos prolongaciones de la célula se fusionen en su origen y en una breve parte de su extensión. Así pues, estas células solo son unipolares en apariencia, y las dos prolongaciones se separan a escasa distancia del cuerpo neuronal. De las dos prolongaciones, una es protoplásmica y celulipeta, o periférica. Se dirige hacia la periferia y constituye una fibra del nervio espinal. La otra es axonal, central o centrípeta, y alcanza la médula espinal a través de los filetes de origen de la raíz posterior correspondiente. Fibras de la raíz espinal del nervio accesorio. Las fibras motoras proceden de neuronas de asta anterior. Las fibras sensitivas tienen su origen en pequeños ganglios, análogos a los ganglios sensitivos de los nervios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de la raíz espinal del nervio. La prolongación periférica procedente de las células ganglionares participa en la constitución del nervio accesorio, mientras que la prolongación axonal o central alcanza el asta posterior de la sustancia gris medular. Las fibras sensitivas emergen de la médula espinal con las demás fibras del nervio accesorio, motoras y vegetativas. Un poco anteriormente o a lo largo del surco posterolateral, pero siempre anteriormente a las raíces posteriores. Trayecto, dirección y relaciones. Las dos raíces de un nervio espinal convergen hacia el agujero intervertebral correspondiente. Lo atraviesan y se unen lateralmente al ganglio sensitivo del nervio espinal cuando alcanzan el extremo lateral del agujero intervertebral. El ganglio sensitivo del nervio espinal ocupa, en efecto, esta parte de la raíz posterior situada en el agujero intervertebral, o a excepción de los ganglios sensitivos de los nervios sacros que están situados dentro del conducto vertebral. La dirección de las raíces de los nervios espinales varía de superior a inferior. Las raíces del primer nervio cervical son horizontales. Inferiormente, las raíces se dirigen oblicuamente en sentido inferior y lateral. Las raíces se identifican gracias a su orificio en la dura madre. En la región torácica, una pareja de nervios espinales perfora la dura madre a nivel de cada apófisis transversa. La raíz tiene el mismo número de orden que la apófisis correspondiente. Sin embargo, a nivel de las 3 o 4 primeras vértebras torácicas, el orificio de salida se encuentra frente a la parte inferior o muy ligeramente inferior a la apófisis correspondiente. Las raíces de los dos primeros pares de nervios lumbares presentan, con las apófisis costales, las mismas relaciones que las de los nervios torácicos. En la región cervical, las raíces de los nervios espinales perforan el estuche dural a nivel
de las interlíneas de articulación de las apófisis articulares. El número de la raíz viene dado por el de la vértebra situada inferiormente a la interlínea. Número de nervios espinales. Se cuentan 31 pares de nervios espinales. Se dividen en 8 pares cervicales que reciben el número de orden de la vértebra situada inferiormente a ellos. El octavo par cervical está comprendido entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxigio. Los pares torácicos, lumbares y sacros llevan el número de la vértebra situada superiormente a ellos. Cada nervio espinal recibe comunicaciones de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Son los ramos comunicantes. Cada nervio espinal da origen a un fino ramo, denominado ramo meningio o ramo recurrente del nervio espinal. Este puede nacer bien del nervio espinal antes de su división, bien de su ramo anterior. El ramo meningio del nervio espinal, engrosado mediante un filete de la porción simpática del sistema nervioso autónomo, sigue un trayecto recurrente, penetra en el conducto vertebral por el agujero intervertebral y se distribuye en los vasos del conducto vertebral y en las meningias. Desarrollo de la médula espinal. Dentro del desarrollo de la médula espinal tenemos 5 partes importantes. Como parte número 1 tenemos el surco neural y tubo neural. La médula espinal procede de la parte del tubo neural situada caudalmente a las vesículas encefálicas primitivas. La transformación del surco neural en tubo neural comienza a nivel de la vesícula encefálica posterior y se extiende desde ese punto progresivamente en sentido cráneo-caudal. La región caudal del surco neural es la última en cerrarse. Por razones aún poco conocidas puede producirse una interrupción del desarrollo mientras el surco neural se encuentra aún abierto caudalmente en una parte más o menos grande de su extensión. Esta interrupción del desarrollo puede extenderse a todas las partes blandas y esqueléticas que normalmente recubren la médula espinal, como son meninges, arcos vertebrales y tegumentos. El resultado es una malformación congénita en la cual un segmento más o menos grande de la médula espinal permanece como un surco abierto dorsalmente y en la superficie misma del cuerpo. A esta malformación se la conoce como raquisquisis, es la forma más grave de la espina bífida. Como segunda parte tenemos la porción espinal del filum terminal y segmento caudal de la médula espinal. La porción espinal del filum terminal es el resultado de una interrupción del desarrollo de la porción sacra de la médula espinal, pero no representa el extremo terminal del surco neural embrionario. Existe en efecto en un estado precoz del desarrollo caudalmente a la porción espinal del filum terminal, una región caudal o coxigia del surco neural que comprende 2 segmentos. El primer segmento se denomina directo o segmento coxigio propiamente dicho, que está aplicado contra la cara dorsal de las vértebras coxigias. El otro, conocido por el nombre de segmento reflejo o segmento paracoxigio, sigue al precedente y se incurva en sentido cráneo dorsal extendiéndose hasta la cara profunda del tegumento. Este presenta a este nivel una ligera depresión, la fosita coxigia. El segmento coxigio desaparece y el segmento paracoxigio se vuelve independientemente y evoluciona hasta el 6º mes de vida intrauterina. Sin embargo, estos vestigios coxigios pueden persistir hasta el nacimiento y ser el punto de partida de tumores congénitos sacrocoxigios de origen nervioso, como son Tornex y Hermann. Como tercer punto tenemos los cambios que se producen durante el desarrollo en la configuración externa e interna de la médula espinal propiamente dicha. En la pared del tubo neural, que al principio es enteramente celular,
se distinguen dos capas de células. Una interna o epitelial denominada capa ependimaria que limita el conducto central de la médula espinal. La otra, que es externa y se conoce con el nombre de capa del manto, es el primer esbozo de la sustancia gris. Esta última capa se desarrolla primero lateral y después ventralmente. El desarrollo de las astas anteriores es desigual. Su contorno es prominente por una parte ventral y por otra lateral, donde se forma un saliente que constituirá el asta lateral. Las astas posteriores aparecen bastante después que las astas anteriores. Estas resultan de un engrosamiento de las partes dorsolaterales de la capa del manto. Mientras se desarrollan las astas laterales, anteriores y posteriores, se forma en todo el contorno de la capa del manto una tercera capa. Se trata de la capa marginal, que es un esbozo de la sustancia blanca y está constituida únicamente por fibras nerviosas. Dentro de los cambios en la configuración interna de la médula espinal, tenemos el crecimiento progresivo de la sustancia gris y blanca, que tiende a dar a la médula espinal una forma cilíndrica que presenta en el adulto. Al mismo tiempo, el aumento de volumen de las astas anteriores y el crecimiento de la sustancia blanca de los cordones anteriores y laterales determinan la formación de la fisura media anterior. Como cuarto punto tenemos los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Los ganglios sensitivos de los nervios espinales proceden del esbozo medular. Antes de su transformación en tubo neural, este da origen a lo largo de los labios del surco neural a un engrosamiento celular longitudinal conocido con el nombre de cresta neural. La cresta neural se aísla del tubo neural y se fragmenta en una serie de pequeñas masas, los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Y por último tenemos a los ganglios simpáticos. De los ganglios sensitivos de los nervios espinales y de la parte ventral del tubo neural parten elementos celulares que siguen primero las raíces del nervio espinal y después se alejan y se agrupan para formar los ganglios simpáticos. Sin embargo, todas estas células migrantes originadas del tubo neural y de los ganglios sensitivos de los nervios espinales no participan en la constitución de los ganglios simpáticos. Algunas se convierten en células glandulares y constituyen los órganos o glándulas parasimpáticas.